Creo que el formato que mejor se prestará para esta plática será el intercambiar ideas y sobre todo, como dices, Gema, el que podamos dejar un espacio al final para preguntas y respuestas. Vi, vi el currículum que amablemente compartiste con todos los asistentes y creo que me falta, y lo agregaré a partir de ahora, una frase que mencione que soy egresado de la Universidad de Anáhuac, México. Estudié acá y terminé la carrera de Administración de Empresas en 1987 y eso me dio, bueno, pues la posibilidad de primero desarrollar mi propio negocio y después moverme en el ámbito empresarial, primero con Televisa y después con NFL. Y precisamente mi llegada a NFL se da por una necesidad que en aquel entonces la Oficina de México tenía de encontrar a alguien que supiera, conociera, tuviera experiencia en el manejo de la relación los medios electrónicos en México. Una de las, uno de los problemas que NFL tenía en esa época era el no entender cómo operaban las televisoras en México y por qué las televisoras nos veían como, sí, un proveedor de contenido, pero no un proveedor de contenido estratégico. Éramos, NFL, un proveedor más para Televisa, para TV Azteca, incluso para ESPN y Fox Sports en México. Y la relación, francamente, no era buena. Había habido un distanciamiento importante entre NFL México, Televisa y TV Azteca en el 2003, del cual 5 años después, en 2008, todavía no nos reponíamos porque pues, el impacto había sido fuerte. Ambas televisoras habían dejado de transmitir los partidos de temporada regular. NFL pensó erróneamente que esta sería una decisión de la cual se arrepentirían ambas televisoras, cosa que no sucedió. Y afortunadamente Nueva York enderezó el camino, entendió que habían cometido un error y provocó el acercamiento nuevamente con las televisoras. Pero a 5 años de esa situación e incluso con el hecho de que se había llevado a cabo un primer juego de temporada regular fuera de los Estados Unidos en el Estadio Azteca en 2005, para 2008 las relaciones seguían tensas y no en un punto importante o incluso estratégico para NFL en México, que nos permitiera desdoblar y desarrollar el negocio como lo hemos logrado hacer a partir de entonces. Entonces, ubiquémonos finales de 2008, principios de 2009, no tenemos una visibilidad en México como la que todos quisiéramos, no tenemos un grupo importante de patrocinadores, hay 2 o 3, de los cuales la mitad se quieren salir, porque no le ven un uso o una utilidad al uso de los derechos de NFL para promover sus productos o servicios en México. No tenemos una presencia importante con productos oficiales. Nuestra presencia en tiendas se limita a no más de 100 tiendas a nivel nacional. Les doy un ejemplo. Estábamos con tiendas Liverpool, pero nuestra presencia era en 4 o 6 tiendas de la Ciudad de México. Pues eso difícilmente se puede considerar como una buena presencia de productos oficiales para que los aficionados los puedan encontrar. Nuestra base de aficionados era pequeña y de nicho, éramos vistos como un deporte de nicho, teníamos una presencia muy relevante con aficionados de 2 equipos que conformaban el 70 u 80% de la base de aficionados y los otros 30 se repartían el resto de esa base. Entonces, imagínense si a alguno de esos equipos no le iba bien, pues nuestra base de aficionados sufría de manera importante porque perdíamos esa conexión y ese alcance en tanto el equipo no tuviera un mejor desempeño. A nadie le gusta salir a la calle con el jersey de su equipo cuando el equipo va en último lugar de la tabla general.
lo guardas tu gorra y sales a la calle fingiendo demencia, ¿no? Entonces, no era una situación adecuada, pero sí nos presentaba una serie de oportunidades y por ese lado me quiero ir, porque eh, eh, este camino que hemos seguido durante los últimos 13 años, esto, como decía yo, nos presenta oportunidades porque cándidamente, pues voy a Nueva York a mi primer junta como director de NFL México a presentar el caso de, primero a preguntar por qué no hay juegos de NFL en México a partir del que se llevó a cabo exitosamente en 2005 y a partir de 2007 la liga decide llevar juegos a Londres. La explicación que recibo hace sentido, es Arturo, necesitamos primero que la plataforma en México se robustezca y que trabajes en las diferentes áreas del negocio para tener unos pilares sólidos que nos permitan llevar un juego a México en algún momento de la vida, pero que el negocio pueda beneficiarse por lo que, lo que el juego en sí traiga consigo, ¿no? Entonces, había que establecer un plan, un programa de acción y eventualmente presentar en el lapso que fuera necesario las condiciones para poder acceder a un juego. Esto nos tomó nada más 6 años, o sea, yo fui a finales de 2008 y fue en noviembre de 2014 que me vuelvo a presentar en Nueva York. Digo, viajaba yo con regularidad, pero con este tema en específico me presento en noviembre de 2014 para decirles, ya tenemos una muy buena relación con nuestros socios distribuidores de los juegos, es decir, las televisoras. Ya tenemos una base de patrocinadores más robusta que la que teníamos y ya tenemos también una base de licenciatarios fabricantes de productos oficiales que nos permite acceder a un mayor número de tiendas y puntos de venta en el país. Y además ya tenemos un avance importante en nuestro programa de responsabilidad social Tochito. Entonces, pues creo que las condiciones están dadas para que podamos llevar a cabo juegos en México a partir de, idealmente, el año entrante o el próximo, hablando en noviembre de 2014. La liga se toma con mucho cuidado y con mucha cautela este tipo de decisiones y lo que me plantearon fue, muy bien, preparemos un plan para regresar a México con juegos a partir de 2018, 4 años después de lo que estaba yo planteando. Afortunadamente, las condiciones en el mercado mexicano y los aliados estratégicos en ese momento nos permitieron acelerar el proceso y adelantarlo para que esto no iniciara en 2018, sino se anunciara desde 2015 para empezar en 2016. Y a partir de 2016 llevamos a cabo, como lo mencionaste en la introducción, Gema, 3 juegos de manera muy exitosa. Tuvimos ahí una pequeña pausa en el año de 2018 por condiciones ajenas a nuestro negocio. El estado de la cancha en el Estadio Azteca no era el óptimo y nos vimos en la necesidad de regresar ese partido a su estadio de origen en Los Ángeles. Pero para 2019 volvimos con bombo y platillo y con un evento muy relevante, el juego de los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers fue un gran regreso que nos permitió establecer las condiciones para darle continuidad a este proyecto, que desgraciadamente encuentra una pausa nuevamente por condiciones, de nuevo, ajenas a nosotros y en ese sentido a todos. La pandemia nos toma por sorpresa en marzo, abril de 2019 y la decisión que tomamos como liga y como oficina de la liga en México fue hacer una pausa en el camino hasta no tener
las condiciones adecuadas para poder garantizar un lleno en el Estadio Azteca. Y esto esperemos que se dé para 2022. No fue posible en 2020, tampoco fue posible este año. Vemos con interés lo que está sucediendo y las posibilidades que existen todavía para ciertos eventos en la Ciudad de México en el mes de noviembre, que era la fecha que teníamos establecida para nuestro partido. Pero en el momento en el que teníamos que tomar la decisión este año, que fue en el mes de mayo, pues no teníamos todas las condiciones ni todas las garantías. Y esto, hago un paréntesis, no es culpa de nadie en particular, es culpa de un evento global como es esta pandemia. Entonces, no pretendo ni pretenderé nunca señalar ni apuntar en dirección a nadie, sino a este evento que nos puso en pausa a todos durante muchos meses y todavía muchos seguimos en un esquema que todavía está pendiente de volver a la normalidad, ¿no? Entonces, sirva esto como preámbulo para entender el qué y el cómo, y cómo las decisiones importantes y las decisiones difíciles también son parte de esta ruta que yo llevo recorriendo durante 13 años y espero seguir recorriendo durante 13 o más años a la cabeza de esta oficina. Si me permiten, voy a apoyarme, decía yo, en estas láminas de una presentación que hicimos a Nueva York hace 2 semanas en el marco del kickoff de nuestra temporada 2021, con los resultados y algunos planes que tenemos para 2021. No pretendo que esto sea un autoelogio, sino más bien una muestra de el camino recorrido por esta oficina y de el cómo hemos llegado a 13 años de haber asumido el puesto a lograr cosas que hace 13 años se veían imposibles. Entonces, si me permiten, pasando a la siguiente lámina, México representa un territorio con un altísimo crecimiento en popularidad de la NFL. Contamos con 48 millones de aficionados. Esto es resultado de un estudio que el área de investigación de mercados de NFL en Nueva York realiza en nuestro país y otros 14 o 15 países del mundo. Y como parte de este estudio también se determina que nuestros aficionados ávidos o, como decimos coloquialmente en México, de hueso colorado, está en los 16 millones, es decir, un 33% del total de la afición es considerado por la liga como un aficionado ávido, un aficionado compenetrado y muy conectado con nosotros, aquel que festeja el kickoff como si fuera Año Nuevo y que sufre o empieza a sufrir a la conclusión del Super Bowl porque va a haber una falta de juegos durante una sequía durante varios meses, ¿no? Entonces, si nos remontamos a 2008, nuestra base de aficionados en aquel entonces no llegaba siquiera a los 14, 15 millones y los ávidos eran no más de 2 millones. Entonces la proporción era muy pequeña en cuanto a avidez versus el total de aficionados, y el tamaño de la base de aficionados era muy pequeña versus lo que tendríamos que hacer para posicionarnos como un deporte de alcance nacional y de interés nacional. Una de las cosas que comentábamos en esos ayeres era lo que necesitamos hacer es crecer nuestro pastel en términos del número de aficionados, pero además repartirlo de manera más equitativa, porque aquel pastel de apenas 14, 15 millones de aficionados se repartía, como ya lo dije, en un 70-80% 2 equipos y en los 30 equipos restantes
en ese 30 o 20% adicional, ¿no? Entonces, hemos logrado no solo crecer la base de aficionados, no solo crecer la avidez, sino también crecer el interés por muchos equipos, y en México hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hay aficionados a todos y cada uno de los 32 equipos en sus debidas proporciones, pero hay afición a todos, cosa que no sucede en muchas partes del mundo, en donde todavía están en esa etapa por la cual nosotros pasamos hace muchos años de consolidación y posicionamiento de la marca y sus equipos. En México tenemos además el mayor porcentaje de penetración del mercado femenino. El 48% de nuestra base de aficionados son mujeres, y son mujeres por gusto, por convicción, por afición, por avidez, no como hace muchos años que era pues para hacerle el juego a papá o a novio o a esposo o a hermano. Hace tantos años, el aficionado en México se identificaba como un aficionado individual que cuando había partidos en la televisión se encerraba en su recámara o en el cuarto de la televisión y solito veía el partido y lo disfrutaba y lo vibraba y lo seguía, pero solo, sin que esto fuera un elemento generador de convivencia. Otro de los logros que hemos obtenido a lo largo de este camino es de colocar a la NFL como un elemento de generador de convivencia. Hoy muchos lo vemos en familia, muchos lo vemos con amigos, la típica carne asada en el norte de la República, ya es un elemento, el partido en la televisión, que permite congregar a mayores números de personas que lo que teníamos hace tanto tiempo. Y el otro trabajo en el que nos enfocamos, que fue llegarle a las generaciones jóvenes, nos da como resultado que ahora el 57% de nuestra base de aficionados son personas de 35 años y menores. Entonces, esto nos permite afirmar que tenemos una distribución nacional en cuanto a nuestra afición y apoyados obviamente en el trabajo que hacemos con las televisoras de cobertura nacional. El año pasado tuvimos 183 juegos en televisión. Esto significa que el 70% de los partidos que se llevaron a cabo se vieron por televisión en México, cosa no sencilla y que se ha venido dando por el trabajo que llevamos haciendo durante todos estos años. La cobertura es importante, es a nivel nacional. Los aliados estratégicos son Televisa TUDN, TV Azteca específicamente en el caso de Super Bowl, porque recordemos que a partir del año pasado TV Azteca decidió dar un paso atrás y no transmitir juegos de temporada regular ni de playoffs, pero sí mantener su transmisión del Super Bowl. Aquí la oportunidad que se presentó y que Televisa TUDN tomaron en conjunto con NFL México fue el generar una mayor cobertura en televisión abierta de los juegos de temporada regular y los juegos de playoffs, en este caso en exclusiva en televisión abierta por Televisa, más el Super Bowl, complementándonos con lo que hacen ESPN y Fox Sports en televisión de paga, un menor alcance que la televisión abierta, más sin embargo, un alcance que nos ayuda a afirmar que de acuerdo a este estudio que realizaron en Estados Unidos, más de 40 millones de mexicanos vieron el Super Bowl en una de estas 4 plataformas. Y el consumo que tuvimos durante la temporada, en días de juego y de no juego, fue de 215 minutos promedio por día. ¿Esto qué significa? Que casi 4 horas al día nuestros aficionados las dedicaron a dar seguimiento a la NFL. Una segunda área importante de desarrollo para nuestro negocio es el área de patrocinios. Mencionaba yo que a mi llegada teníamos 3 patrocinadores y la mitad se querían salir. Era más de la mitad, eran 2. Hoy tenemos
más de 25 marcas que están relacionadas con nosotros y seguimos en una labor constante de abrir mercado para incorporar más marcas líderes en su segmento o categoría de negocio. Y este es un ejemplo de las marcas que hoy están asociadas con nosotros en sus categorías de productos, desde un Banorte como el banco oficial de la NFL en México y el presentador oficial de los Juegos en México, pasando por todas estas que aquí tenemos y que de una u otra manera el año pasado llevaron a cabo más de 150 activaciones durante la temporada. Y estos son algunos ejemplos. Esto ¿cómo nos ayuda? Nos da la oportunidad de generarnos ingresos por la parte del uso de los derechos promocionales que hacen estas empresas, pero también nos da la oportunidad de darnos visibilidad frente al mercado con todas estas promociones que se hacen. Entonces, de una u otra manera, vas mostrándole a la base de aficionados que hay diferentes puntos de contacto con nosotros. Entonces, este es un pilar tan importante para nosotros como lo es la distribución de partidos con los socios de televisión, porque eso evidentemente pues es el punto principal de contacto, el que en la televisión puedas ver un juego. Pero cuando sales de ese entorno y en tu medio ambiente natural te encuentras con este tipo de presencia que tenemos en alianza con las marcas, bueno, pues vamos ganando presencia y top of mind en la mente de los aficionados y de los consumidores. En la tercera área de negocio que tenemos, que se denomina en inglés como Consumer Products y en español le llamamos licencias y comercio organizado, habla de que hoy en México tenemos 25 categorías de producto con 60 licenciatarios activos y presencia en más de 2.300 puntos de venta o puertas que van segmentadas o divididas de acuerdo a diferentes segmentos del mercado. Tiendas departamentales, autoservicios, tiendas de artículos deportivos, tiendas especializadas, tiendas de regalos, en fin, las grandes, las medianas, las pequeñas, en grupos tan desarrollados como Walmart México, qué y cómo hacemos las cosas en un formato como es Walmart versus qué y cómo hacemos las cosas en otro formato como Bodega Aurrerá u otros como los que tienen o han tenido a lo largo de la historia. No es lo mismo la presencia que tenemos en tiendas Liverpool que la que tenemos en Suburbia, que hoy ya es parte de ese grupo. En fin, aquí les comparto algunos ejemplos del tipo de exhibiciones que hacemos en los diferentes formatos de tienda. Estas exhibiciones con maniquís, por ejemplo, se llevan a cabo en tiendas Liverpool, en tiendas de deportes Innova Sport, que te dan el espacio suficiente para poder tener una exhibición de este tipo, ¿no? Y que más que presentar los productos como tal, es cómo presentas la experiencia apoyándote en este tipo de elementos visuales como pósters, señalización, maniquíes vestidos con los uniformes de diferentes equipos, ¿no? Presencias como la vemos aquí arriba a la derecha, en cabeceras y en muebles especiales en otro tipo de tiendas. Esta, si mal no recuerdo, es una tienda Bed Bath & Beyond, en donde también hemos logrado incorporar algunos de nuestros productos, ¿no? Algunos otros ejemplos de tiendas, estas son más especializadas, son cadenas que se dedican a la distribución de productos de fútbol americano en algunos casos y de otros deportes en otros, pero que como ustedes ven tienen una señalización propia de la tienda, Dicas, Fantown, Nerias, pero al mismo tiempo durante la temporada pues nos dedican una exhibición especial como lo vemos en estos escaparates y aparadores como aparecen aquí, ¿no? Estas son las áreas, digamos, generadoras de ingreso para NFL y que nos permiten aprovechar esos ingresos para
diferentes iniciativas, empezando con los Juegos en México, pero continuando con otros programas como este que les menciono, que se llama International Player Pathway, y que es un programa de detección de talento en el cual estamos colaborando con la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, que agrupa a un gran número de instituciones de educación superior públicas y privadas que tienen programas de fútbol americano y que compiten como parte de ONEFA. No ha sido el caso los últimos 2 años por las condiciones de la pandemia, pero pre-pandemia y esperamos pronto post-pandemia, estamos continuando con esta relación para detectar, como digo, talento nacional que podamos colocar en equipos de NFL. Y estos 3 jugadores son ejemplo claro de que sí se puede. Tenemos a Isaac jugando con los Vaqueros de Dallas y a Alfredo en el equipo de práctica de los 49ers, así como a Sammy Reyes, un jugador chileno muy destacado que es parte del roster del Washington Football Team y que representan la presencia latinoamericana en la liga. Nuestro plan es darle continuidad a este programa, seguir colaborando con ONEFA y en breve vamos a hacer un anuncio de cuáles son los planes en los próximos meses para tener talento mexicano preparándose en Estados Unidos a partir de enero con la idea de colocarlos en algún equipo en la temporada 2022. Como parte de este programa internacional, y de nuestras actividades en el área de responsabilidad social, mencionábamos en la introducción nuestro programa Tochito. Tochito o Flag Football como se conoce en inglés, y aquí hago la aclaración porque originalmente querían que en México le llamáramos Flag Football o Fútbol Bandera, y logramos presentar el caso de un producto ya tan posicionado y tan robusto en México, que es conocido como Tochito, para que NFL Nueva York hiciera una excepción y nos permitiera llamarle como se le llama en México, Tochito. Estos números que aquí ven no son resultado del trabajo nada más de lo que hace esta oficina en México. Y aquí me permito y tengo a un testigo y aliado y amigo y colaborador de este programa, como lo es Carlos, porque él lo ha vivido. Él ha visto cómo hemos dado este crecimiento importante a este brazo de NFL que nos permite conectar con la comunidad para promover la actividad física y los buenos hábitos asociados a la práctica de un deporte entre los niños y las niñas de nuestro país. Sin entrar en mucho detalle, justo antes de la pandemia, por ahí de marzo de 2019, llevábamos ya 3.2 millones de niños y niñas incorporados al programa, jugando Tochito en la clase de educación física en su escuela, con presencia en más de 7.500 escuelas a nivel nacional, públicas y privadas, y nuestros torneos de liga, que incluyeron a un poquito más de 15,000 equipos que participaron en 2 torneos nacionales. Nuestros equipos, como lo muestra la imagen, son, a diferencia de Estados Unidos u otras partes del mundo, son equipos mixtos. En Estados Unidos los niños compiten contra los niños y las niñas contra las niñas. En México, como excepción a nivel mundial, nuestros equipos son de niños y niñas en el mismo equipo. Son 5 jugadores en donde cuando menos el equipo tiene que tener una jugadora. Aquí vemos un ejemplo de los Raiders, en donde había 2 jugadoras. Pero esto es como mínimo. Hemos tenido equipos en donde las jugadoras han sido 5 niñas. Y ahí el problema, si me aceptan, que no es un problema, vamos a decirlo más bien, la situación se nos revierte porque ahí lo que necesitábamos era colocar por lo menos un niño en el equipo.
Pero independientemente de eso, lo que estamos buscando es promover buenos hábitos, buenos mensajes, valores, el respeto de género, el respeto a la autoridad, el trabajo en equipo, el respeto al rival, el respeto a tu líder, a tu coach y asistentes, en fin, y la sana convivencia entre niños y niñas del país. Entonces, es un proyecto que ha crecido y ha desdoblado de manera importante. Igual hace 13 años, la liga no solo no lo estaba incentivando, sino lo quería cortar. Y de hecho lo cortó a nivel global. Y a México nos dieron la oportunidad de mantenerlo vivo un año. Si en ese año, recuerdo bien, lo crecíamos al 100% contra el año anterior. Logramos crecerlo 100% año contra año y logramos darle permanencia en el tiempo. Y hoy ya hemos pasado de tener 100,000 niños y niñas hace 13 años a 3.2 millones, con el objetivo de llegar a los 5 que mencionamos en la introducción y que fueron el resultado del año anterior a este que reportamos a nuestros colegas en Nueva York. 3,5, 5, el 1 millón que estamos aspirando a llegar este año por las condiciones especiales de la pandemia, son números relevantes para un programa que esperemos pronto regrese a la normalidad, porque obviamente dependemos de que las escuelas estén operando de manera presencial y con normalidad para regresar a que se practique como parte de la clase de educación física y que las ligas que tenemos a lo largo y ancho del país, pues también lo sigan practicando, ¿no? Esto es por lo que toca a las áreas, digamos, tradicionales del negocio. Hay otras áreas en donde nos hemos enfocado a generar una conexión con los aficionados a través de diferentes plataformas, como son la plataforma digital, las redes sociales, en donde hemos logrado crecimientos importantes. Me voy a ir más a prisa sobre esto para darnos tiempo a generar preguntas y respuestas, pero baste compartir con ustedes nuestra presencia en resumen de lo que hacemos en estas diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, esto hacemos en YouTube con más de 95 millones de video views, shows digitales, la conversión que hicimos para este año de lo que anteriormente se llamaba NFL en español a lo que hoy se conoce como Mundo NFL, con su propia identidad, su propio logotipo, su propia imagen. Shows digitales, NFL Fantasy, que a partir de este año ya está en español, cosa que era impensable hace 2 o 3 años. Otros desarrollos que hemos llevado a cabo, como Trend Zone, Tiempo Extra y Show Me the Money. ¿Qué más tenemos? Nuestra presencia en Twitter. Hemos identificado el tono de voz y la forma de comunicarse y de conectarse con nuestros diferentes tipos de aficionados. Y, por ejemplo, hemos visto que Twitter es una muy buena herramienta para comunicarnos con los más ávidos. Tuvimos el año pasado más de 340 millones de impresiones y nos enfocamos en esta avidez a través de análisis y estadísticas, highlights, fantasy, por ejemplo. O Facebook, que nos da un mayor alcance y que tenemos 2.6 millones de seguidores y este número de interacciones. Y cómo agregamos un 10% de nuevos seguidores durante la temporada. O Instagram, que nos permite llegar al aficionado más casual y más joven. Y lo mismo, este número de interacciones, este número de real views y un crecimiento de doble dígito importante.
o lo que hacemos en TikTok con productos específicos como el Snap. Este desarrollo fue una prueba piloto que nos permitieron hacer desde Nueva York, lo llevamos a cabo localmente y hoy ya es no solo una consolidación en México, sino una oportunidad que se comparte con otros territorios a nivel global para que también puedan aplicar este tipo de conocimiento y aprendizaje para conectar con sus aficiones en cada territorio. O lo que hacemos con, perdón, me pasé una, Game Pass, en donde independientemente que cada fin de semana tenemos 9 juegos en televisión en México, más programas como Blitz NFL en TUDN, hay interés de parte de un gran número de aficionados en conectarse y tener el feed directo de los juegos a diferentes dispositivos que pueden ser segundas o terceras pantallas, pensando en que la pantalla de televisión es tu primer pantalla, y cómo buscan conectar con nosotros, no nada más para tener juegos en vivo, sino otro tipo de contenidos como los que se ilustran aquí, o fantasy, en donde nos hemos convertido en el país número 1 en nuevos usuarios, y la nueva identidad en español nos va a permitir conectar más y mejor con los aficionados. Hemos desarrollado alrededor de esto un podcast que se conoce como Los Fantásticos, en donde expertos en la materia nos explican de qué se trata el fantasy y cómo puedes divertirte con amigos y amigas jugando fantasy. Y en fin, diferentes desarrollos en redes sociales, contenido único y original, podcasts para aficionados casuales y ávidos, lo que hacemos a nivel esports con nuestro producto Madden Challenger, la customización, si me aceptan el anglicismo, por demográfico de nuestros diferentes newsletters, y en fin, es como vamos entendiendo mejor a nuestra base de aficionados para conectarnos de mejor manera con todos y cada uno de ellos y poder desarrollar y crecer el mercado para un producto, que al finalmente esto es lo que somos, un producto, una forma de entretenimiento para la gente en México y que poco a poco ha ido creciendo. Ya con esto termino y si quieren, pues abrimos el piso para comentarios, preguntas, dudas. Soy todo Adelante. suyo. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que estamos, pues yo además como buena seguidora del fútbol americano, yo crecí, lo saben todos mis alumnos, pues en el norte de México, entonces pues se vive muchísimo el fútbol americano en esta región del país. Eh, yo creo que es el momento, tal como lo comentas, voy a dar paso a que mi compañero Christopher Campos pues empiece con lo que son las diferentes preguntas. Les pido por favor que si tenemos preguntas podemos hacerlas a través del chat, podemos hacerlas también si pues les da un poquito de pena o lo que sea, las pueden mandar directamente. Y también quienes sean un poquito más aventados, pues pueden abrir el micrófono y directamente decir, pues yo tengo una pregunta y me gustaría hacerla directamente, ¿sale? Entonces, por aquí veo que hay una pregunta, comentar que tenemos a la primera generación de licenciados en dirección del deporte que están participando en esta conferencia también. Entonces, pues tenemos una pregunta de uno de ellos que dice, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que ha tenido al momento de convertirse en director general de la NFL en México? Esa es fácil. Y todavía me trae pesadillas, pero también nos presentó con una sensacional oportunidad. Y fue evidentemente no me gusta usar la palabra cancelación, pero a final de cuentas fue la cancelación del juego de 2018. Más bien lo describimos internamente como la posposición de este juego para que se llevara a cabo
con otros equipos en 2019. Pero sin duda ese noviembre de 2018 fue una pesadilla porque a una semana del juego tuvimos que anunciar que no estaban dadas las condiciones del terreno de juego para que se pudiera llevar a cabo y tuvimos que, uno, regresar el juego a Los Ángeles para que se llevara a cabo allá y dos, entrar en todo ese proceso de negociación con los aliados estratégicos. En ese entonces, uno de nuestros aliados principales era el gobierno federal y era gobierno federal saliente, a 2 semanas de que, o a 3 semanas de que entrara el nuevo gobierno. Entonces, fue, fue, fue realmente una pesadilla, pero al mismo tiempo fue un gran aprendizaje de lo que se debe tomar en cuenta para evitar que se vuelva a repetir la situación. Nos permitió colaborar todavía más de cerca con Televisa y el Estadio Azteca, al punto de tener juntos aquí en México a un asesor reconocido a nivel mundial para el mantenimiento, el buen mantenimiento de terrenos de juego. Se hizo toda una reingeniería al Estadio Azteca, se levantó la cancha, se metió nuevo drenaje, se puso una nueva cancha que hoy es de las mejores, si no la mejor de México, y al nivel de las mejores de NFL. Y entonces, esta es la oportunidad que mencionaba yo que nos abrió una situación tan dramática como esa cancelación y que fue cómo nos reagrupamos y cómo salimos adelante en esta situación, reforzados y con una mejor presencia para 2019. Y el regreso con el juego de 2019, recuerdo claramente que estaba yo en el palco de pie al lado de mi muy querido amigo Félix Aguirre, el director general del Estadio Azteca, y en el momento que se da la patada inicial, los dos dimos un respiro que, bueno, se ha de haber oído hasta Mérida, y nos quitamos un peso de encima que cargamos durante un año, porque durante todo ese año, pues sí, teníamos esa responsabilidad de corregir y salir reforzados ante una situación como la que se nos presentó. Perfecto, muchísimas gracias. Christopher, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Nos llega también otra duda sobre el proceso de innovación. Nos preguntan más o menos cómo es la manera en la que innova la NFL constantemente, qué elementos toman en cuenta, ¿no? Mira, hacemos un seguimiento de nuestra base de aficionados y estamos muy en contacto con nuestros aliados estratégicos, con las televisoras. Semana con semana revisamos los ratings de los juegos que se transmiten. Con los patrocinadores estamos en un constante proceso de retroalimentación sobre las activaciones que llevamos a cabo, así como también con las tiendas y el comercio organizado. Llevamos un seguimiento de los productos y los equipos que se están desplazando, ¿no? Entonces, esto apoyándonos también con el área de investigación de mercados de NFL y con retroalimentación y un proceso de compartir lo que hacemos en los diferentes países del mundo en donde NFL tiene presencia, que hoy son 4 con una oficina física: México, Canadá, Reino Unido y China. Entonces, nos compartimos experiencias, presentamos casos de éxito, presentamos casos que no nos han funcionado como lo esperábamos. Justo hoy en la mañana estábamos revisando internamente un proyecto que teníamos para esta temporada que hemos tenido que poner en pausa porque no se están dando las condiciones para que lo podamos hacer. Entonces, es un proceso continuo de alimentación y retroalimentación de los diferentes proyectos que podemos generar, aunados a la imaginación y al pensamiento estratégico de cada uno de nuestros miembros, ¿no? O sea, esto no es Arturo Olivé dice, esto es lo que vamos a hacer. Esto es cada responsable de área
trae, con el conocimiento que tiene a detalle de cada una de esas áreas, aporta ese conocimiento y esa experiencia y esas ideas al grupo para que en conjunto decidamos por dónde nos vamos en este proceso de innovación. Muchísimas gracias. Tenemos otra duda de Yael. Menciona, ¿qué considera que fue lo que más le costó para empezar con los proyectos de la NFL en México? Yo creo que no es un tema de qué me costó más. Yo creo que más bien es un tema de ver las oportunidades. Antes que nada, entender el grupo al que me estaba yo incorporando, un grupo de profesionales en toda la extensión de la palabra, que conocen su negocio como la palma de su mano y en quienes me apoyo constantemente porque, insisto, este es un trabajo en equipo. Si somos el deporte en equipo por excelencia, mal haríamos teniendo esa visión vertical de que pues aquí se hace lo que diga el jefe y los demás están para seguir eso, ¿no? Aquí lo hacemos por consenso, lo trabajamos en equipo, asignamos las responsabilidades y te digo, más que cosas que me hayan costado, todo esto me ha facilitado la existencia y me ha dado la oportunidad de que podamos perseguir proyectos como este que les platicaba yo de los Juegos en México, ¿no? Que a finales de 2008 era visto como hasta cierto punto, una locura de parte de la Oficina de México pretender traer juegos acá cuando estábamos viendo el éxito que se tenía y que se tiene con los Juegos en Londres, ¿no? Entonces, es más bien esas oportunidades que nos ha brindado el pensar fuera de la caja, más que costos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos también una manito levantada de Mauricio. Mauricio, si nos puedes apoyar con tu pregunta. Sí, claro. Hola, mucho gusto, soy Mauricio. Buenos días. Hola. Y iba a preguntar justo, ¿cuál es la manera en la que NFL en México se mantiene atractivo para los patrocinadores? ¿Cómo logran llamar la atención de los patrocinadores en un país en el que, pues, no es el deporte principal, ¿no? Te agradezco la pregunta, muy buena. Es un proceso de mejora continua. Es el cómo hemos ido saliendo de esa percepción de deporte de nicho para ir atrayendo a más aficionados año con año. No pretendemos competir contra ningún otro deporte porque entendemos que, y aquí viene el conocimiento que tenemos de nuestro mercado, de nuestra base de aficionados, entendemos que en la mente o en el gusto del aficionado a los deportes, tenemos un espacio como lo tienen el fútbol, el básquetbol, el béisbol u otros deportes. Y entonces no estás compitiendo de frente contra esos deportes porque además cada uno tiene su espacio, su momento, su temporada. Quizás en el único momento en el que pudieras competir es si el partido de tu equipo de fútbol americano se da al mismo tiempo que el partido de tu equipo de fútbol o de béis o de básquet, que no suele suceder. Hay ese traslape entre Liga MX y NFL, pero hasta en eso hay espacios, porque al día de hoy la Liga MX ya se concentra más en tener sus juegos en sábado y nosotros tenemos los nuestros en domingo, ¿no? Pero independientemente de si hubiera un traslape, es mínimo, porque lo que hemos encontrado es cómo trabajar ese posicionamiento sin generar conflicto ni pelear con los otros. El mercado es suficientemente grande como para que cada liga encuentre su espacio, su acomodo y la manera de conectar con su aficionado. Y el aficionado mismo pues tiene, naturalmente, puede tener preferencia por diferentes deportes, ¿no? Entonces también es cómo juegas en esa complementariedad con los demás deportes. Muchas gracias. Cristian, apóyanos con tu pregunta. Sí, claro, buenos días. Soy Hola. Cristian Mendoza.
Y bueno, me gustaría, son dos cosas. Yo estoy estudiando la carrera de Dirección del Deporte y me gustaría que nos diera algún tip a nosotros los que estamos estudiando esa carrera. ¿Y qué opinas sobre el crecimiento que ha tenido la industria deportiva en estos últimos años? Empiezo por la segunda. La industria deportiva en México está creciendo de manera muy interesante y está ofreciendo muchas oportunidades y está buscando talento como el que se está generando con tu generación y con otras generaciones, como por ejemplo de la Escuela del Deporte acá en la Náhuac, México, ¿no? Y otras organizaciones e instituciones educativas que están buscando desarrollarlos en este mercado. Yo espero que esto nos permita profesionalizar más y más el mercado porque mucho lo necesita. Y por el otro lado, el tip que te puedo dar es, sigue tu pasión, trabaja, levántate con las mismas ganas todos los días, no te rindas frente a los obstáculos y persigue tu sueño. Por grande, irrealizable que pudiera ser créeme que no es tan grande y es realizable. Y yo soy prueba de ello. Yo estoy a cargo de una oficina que hace 20 años ni por aquí me habría pasado que podría existir o ser una oportunidad para mí. Entonces, no hay reto pequeño, más bien, no hay reto grande, es cómo lo vas trabajando y cómo te fijas esa meta para ir avanzando en esa ruta. Muchísimas gracias. Perdóname, Christopher. Vamos nada más, hago una última pregunta y con esto ya cerramos la conferencia, ya que estamos pasados ya un poquito del tiempo de nuestro ponente. Hay una pregunta que me la mandaron directamente en el chat que pone, ¿cree que México pueda algún día poder estar cerca de una liga como la NFL? Es decir, que la liga mexicana puede estar al nivel de la liga americana, por así decirlo. Y por ahí me parece que también María Antonieta tenía levantada la mano. Ahora vamos con la pregunta de María Antonieta. Empiezo con esta y luego María Antonieta y cerramos. Sin duda. Mira, sí, y más que poner a la liga local a nivel de la liga de la NFL, una de las cosas que se ha platicado durante mucho tiempo y que más de un aficionado me lo ha preguntado y que más de una vez lo hemos planteado internamente es el qué, el cómo y el cuándo podríamos llegar a tener una franquicia de la NFL en México. Yo creo que a propósito de estos sueños que te mencionaba hace un momento, este es un sueño de la oficina de NFL en México. El cómo podemos establecer las condiciones para que en un futuro, que este sí va a ser un futuro más a mediano largo plazo, y te estoy hablando de probablemente 15 años, no menos, podamos establecer las condiciones para que México pueda ser sede de un equipo de la NFL y de esa manera cómo incorporamos al país a la NFL. Para que eso se dé, pues tenemos que seguir trabajando en lo que nos toca hacer en el día a día y en este momento y obviamente esperando que con el paso del tiempo un factor clave para este país y para poder pensar en grande de esa forma es que la infraestructura de estadios del país mejore, ¿no? Hemos visto con mucho agrado los anuncios que recientemente se han hecho, por ejemplo, en el caso de Yucatán con el Estadio Sustentable que ya está avanzando y como algunas otras oportunidades que se están dando en el mercado para elevar esa parte que es indispensable para los equipos para considerar el poder moverse a México o a algún otro país del mundo en el caso en el que la NFL, cuando se dé el caso de que la NFL busque esa internacionalización. Reiterarle nuestro agradecimiento. Definitivamente fue una plática muy provechosa. Estoy seguro que los alumnos le agradecen grandemente. Y pues bueno, la Universidad Anáhuac Mayap nos da el gusto de otorgarle el presente reconocimiento, ¿okay?, a Arturo Olive Holly por su Masterclass Dirección Deportiva Internacional, mi experiencia con la NFL. Muchísimas gracias de parte de todos. Y pues bueno, Gemma, no sé si quieras comentar algo más. Pues
que esta es su casa, don Arturo, y que por supuestísimo estaremos muy pendientes de continuar el contacto con usted, además que sabemos que es un egresado de la Anáhuac México, entonces pues estupendo porque estamos en familia y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo de la conferencia, estoy segura que los alumnos también, los profesores, porque hay profesores acompañándonos igualmente. Entonces, pues nuevamente reiterarle este agradecimiento, lo orgullosos que nos sentimos de que haya aceptado nuestra invitación y pues decirle que contamos con usted porque, por supuesto, o sea, qué mejor que una persona con tanta experiencia en la gestión del mundo deportivo para compartir con nuestros alumnos y sobre todo con nuestros alumnos de la licenciatura de Dirección del Deporte. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Ojalá y esto les haya dejado algo. A mí me ha dejado mucho y espero seguir en contacto con ustedes. Gracias, don Arturo. Pues damos entonces por finalizada esta conferencia. Gracias a todos por acompañarnos y pues sobre todo muchísimas gracias a Arturo Olive, director NFL México. Gracias.